realmente, mientras el Padre leía unas cosas, ¿verdad?, durante la noche, en la madrugada, pero vamos a orar al Padre, que el Padre es el que nos dé dirección, que nos guíe. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, Padre, de Shabbat que nos ha llegado. Gracias, Padre, que este es el día que tú has escogido, Padre, para alegrarnos, para regocijarnos en ti. Porque tu palabra dice que este sería como una señal, Padre, entre nosotros y tu pueblo, entre nosotros. Ayúdanos, Padre, a poder permanecer todos juntos, Padre, como un pueblo unido. Que sea tu mismo Ruach HaKodesh, Padre, trayendo tu palabra, tu enseñanza a nuestras vidas, a nuestros corazones. Danos el entendimiento y la sabiduría, Padre, para poder entender tu palabra. Y que los ojos de nuestros corazones, Padre Yahweh, puedan ser iluminados. Y podamos, Padre, entender el tiempo y en la hora en la que estamos parados. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Vamos al Salmo 27. Sabes, yo compartí una parte contigo la semana pasada y te hablaba la importancia de poder depositar nuestra confianza o nuestra fe en algo. Podemos escuchar, y gracias al Padre que si estamos aquí reunidos en este día es porque todavía en cierta manera tú y yo podemos escuchar el llamado del Padre sobre nuestras vidas y de poder congregarnos y de podernos reunir todos juntos como un pueblo. Volteo con la persona que está a tu lado y dile, si estamos todavía reunidos en este lugar, es porque aún escuchamos todavía el llamado del Padre. Y sabes, el llamado del Padre es de congregarnos, es de reunirnos en el estar todos juntos. Dice la palabra, dice, mirar cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y el que tú y yo podamos habitar todos juntos, como parte, como un pueblo, voltea con la persona que está a tu lado y dile, esa es una bendición del Padre sobre nosotros. El poder permanecer, el tener hermanos a nuestro lado, en los cuales podemos convivir los unos con los otros. Y eso es una gran bendición que tú y yo tenemos en este tiempo, porque mucho de lo que carece el mundo del día de hoy es de una comunión, de una relación los unos con los otros. Y qué importante es que tú y yo aprendamos a relacionarnos los unos con los otros. Sabes, mi corazón se regocija, yo compartía con alguien, mi corazón se alegra, se regocija cuando yo puedo mirar que permanecen todos juntos. Yo sé que a veces por la prisa o tienen que llegar tal vez a sus casas, o tal vez ya el hambre porque comieron desde muy temprano, o etcétera, ¿verdad? Cualquier otra cosa, pero es un regocijo cuando podemos permanecer o tomar el tiempo de que aun cuando voy de salida podernos abrazar, saludar los unos con los otros. Eso es enlazar lazos de amor los unos con los otros, y eso es importante dentro del pueblo. Y podemos tener tantas, vamos a llamarle, la importancia de que tú y yo podamos tener la confianza, no solamente los unos con los otros, pero poder tener una confianza con el Padre. El resultado de poner una confianza es el resultado de tener una intimidad estrecha, de una intimidad con el Padre o con nuestro Padre, que podamos tener esa relación, esa intimidad, porque es en Él en el que tú y yo podemos poner nuestra confianza, nuestra esperanza, que aunque podamos tener luchas, que aunque podemos tener luchas en nuestras vidas, tú y yo sabemos que podemos poner nuestra confianza y nuestra esperanza en alguien. ¿Cuántos entendemos eso? Y en el cual tú y yo depositamos nuestra confianza y nuestra esperanza es en el Padre. Es por conocer la vida de una persona o por conocer a alguien que uno puede depositar su confianza en alguien. Alguien lo puede depositar. Es muy difícil que una persona pueda depositar su confianza en alguien más cuando no le conoce, ¿sí o no? Porque a veces hay por lo que te pudieron hacer, por lo que pudo haber sucedido, pero cuando tú y yo venimos y le conocemos a Él y hemos tenido esa intimidad y esa relación con el Padre dentro de ese tiempo de oración a través de su palabra es cuando tú y yo le podemos conocer el carácter de nuestro Padre, que Él es amoroso, que Él es compasivo, que Él es misericordioso, que es de diferentes maneras, que no importa cómo tú y yo seamos, pero tú y yo podemos poner nuestra confianza o depositar nuestra confianza en Él.
es tener una relación y una intimidad. Y dice Salmo capítulo 27, y sabes, todos en algún momento de nuestras vidas, tarde o temprano, nos encontraremos en una circunstancia o en una situación en la que levantaremos nuestra voz y nuestro clamor por auxilio, por socorro delante de nuestro Padre. ¿Cuántos entendemos eso? Tarde o temprano, en algún momento de nuestras vidas. Y Salmo capítulo 27, David levanta este salmo de clamor, primeramente alabando y glorificando al Padre, y después de exhortar, de poner nuestra confianza o depositar nuestra confianza en Él. Dice Salmo capítulo 27, dice: Yahweh es mi luz y mi salvación, dice, ¿a quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida, dice, ¿de quién tendré temor? Cuando para devorar, dice, mis carnes vinieron sobre mí los malhechores, dice, mis adversarios y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. Una cosa he pedido y esa buscaré, dice, que habite en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahweh y para meditar en su templo. Dice, porque en el día de la angustia, ese es el resultado de habitar dentro de la casa de Yahweh. ¿Cuántos sabemos que es una bendición el poder congregarnos? ¿Sabes? Es en ese lugar donde tú y yo nos reunimos, donde tú y yo nos congregamos, donde por resultado de reunir y de por congregarnos, como decía David, dice, una cosa he buscado, dice, una cosa he anhelado, dice, y esta buscaré, habitar todos los días de mi vida en la casa de Yahweh, dice, porque Él, dice, en el día de la angustia, Él me esconderá en su tabernáculo, dice, en los secretos de su tenda me ocultará. Sobre una roca me pondrá en lo alto, dice, entonces seré levantado mi cabeza y mis enemigos se acercan, dice, dice, entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, dice, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré y cantaré alabanzas a Yahweh. Escucha, oh Yahweh, dice, cuando clamo, ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste buscar mi rostro, mi corazón te respondió. Tu rostro, Yahweh, buscaré. No escondas tu rostro de mí. No rechaces, dice, con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda, dice, no me abandones ni me desampares. Oh Elohim de mi salvación, dice, porque aunque mi padre y mi madre me abandonaren, aún con todo Yahweh me recogerá. Dice, Yahweh, enséñame tu camino y guíame por tu senda llana, por causa de mis enemigos. Dice, no me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído y de ver la bondad de Yahweh. Dice, en la tierra de los vivientes. Espera, oh Yahweh. Dice, espera, Yahweh, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Yahweh. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, espera en Yahweh. Cobra fuerzas y alienta tu corazón y espera en Yahweh. ¿Cuántos decimos amén a ello? Sabes, es depositar nuestra confianza, nuestra fe en Él. De poder poner vamos a Salmo capítulo 31, mira lo que dice Salmo capítulo 31, versículo 24. Dice, esforzaos y aliéntese nuestro corazón, dice, todos nosotros los que esperan a Yahweh. Voltea con la persona, digo conmigo, hay que esforzarnos y alentar nuestros corazones a esperar en Yahweh. Dice la palabra, es alentar nuestras vidas, nuestros corazones. Todos pasamos por luchas y todos pasamos por aflicciones en algún momento de nuestras vidas, y en medio de esos momentos y en medio de esas luchas, tú y yo tenemos que alentarnos y esforzarnos y esperar en Yahweh. No hay en nadie más en el cual, dice la palabra, dice, levantaré mis ojos, dice, a los montes, dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi ayuda viene de Yahweh. ¿Sabes? Nuestra ayuda no proviene de nadie más, del único de donde proviene nuestra respuesta, nuestra seguridad y nuestra confianza depende de Él. Nada tuyo podemos hacer por las cosas. Dice la palabra, dice, bendito es el hombre, dice, bendito es el que oye mi palabra y la guarda, porque dice la palabra, dice, bendito es el hombre que escucha mi palabra y se le guarda, porque él no verá muerte.
Hay dos cosas muy diferentes. Muchas veces tú y yo podemos escuchar que de nuestros labios, no solamente de aquí, yo lo creo con todo mi corazón, que todos los que estamos y hemos puesto nuestra confianza y nuestra esperanza en Yahweh, funciona de esta manera. Pero muchas veces sucede que tú y yo podemos depositar nuestra confianza o nuestra esperanza en otras cosas. El mayor peligro muchas veces que tú y yo podemos experimentar es cuando nuestro corazón desfallece y a veces nos vemos en situaciones o en problemas o en diferentes circunstancias en las que muchas veces no sabemos qué hacer. Pero en esos momentos tú y yo tenemos que aprender a depositar nuestra confianza y nuestra esperanza en Yahweh. Dice, bendito es el hombre, dice, que escucha mi palabra y la guarda. Muchas veces tú y yo podemos acostumbrar a escribir mensajes, o la gente acostumbra mensajes o escribir mensajes o poner mensajes en diferentes maneras, o lo puedes mirar en redes sociales, y no estoy hablando, yo creo con todo mi corazón, y lo digo, yo sé que funciona para los que creen en Yahweh, para los que su esperanza está puesta en Yahweh, para aquellos que escuchan la palabra y la guardan. Ciertamente Yahweh ha prometido bendecirnos, pero muchas veces sale tan a la ligera de nuestros labios el poder decir que Dios te bendiga, o que Dios esto, que Dios te bendiga, o que Dios te prospere. No sé, tantas cosas, pero dentro, yo lo creo dentro de mi corazón, eso funciona y sucede para aquellos que están dentro de Yahweh, que tienen su confianza depositada en Yahweh. Yo sé que la palabra dice que el sol sale para todos. No es solamente que Yahweh no nos bendiga, pero muchas veces tú puedes mirar cómo una persona que no le busca o que no está cerca de los caminos de Yahweh, y tú en cierta manera le buscas y tratas de hacer la mejor manera, y tú miras cómo el impío o otras personas son bendecidas, son prosperadas, y uno puede llegar a pensar y decir, Yahweh, ¿y qué de mí? ¿Qué de mí que yo te busco? Que trato de caminar rectamente, íntegramente, como tú pides, como tú mandas, y aún no he mirado mi bendición sobre mi vida. Y sabes, la palabra nos enseña acerca de eso. Es el vivir, no es el vivir como yo quiero, como yo deseo. Es mucha gente a veces obra iniquidad. La iniquidad significa una persona que transgrede la ley, que la Torá. Y la palabra sí nos enseña que el sol sale para todos, sale para el justo y para el injusto. ¿Cuánto lo entendemos eso? El sol sale para todos. Y uno puede mirar tal vez cómo otros son prosperados, cómo otros son bendecidos. Y tú te puedes poner a pensar, ¿y qué de mí, Yahweh? ¿Nunca te has preguntado eso? ¿Nadie? Seamos honestos. En algún momento, tal vez cuando nos acercamos, tal vez no ahora, pero tal vez cuando nos acercamos o venimos a los caminos de Yahweh, muchas personas a veces pueden llegar a pensar, y la palabra nos enseña y la palabra nos da, si no fuera así la palabra no lo expusiera. A veces podemos llegar a pensar, Padre, si yo te busco y yo te anhelo y he tratado de agradarte en todo lo que tú me pides, cómo otros prosperan y cómo otros salen adelante, cómo otros calumnian y hablan mal, y como quiera hay una bendición sobre ellos. Pero sabes, la palabra nos enseña que tú y yo no tenemos que envidiar al impío. ¿Cuánto lo entendemos? Tú y yo no tenemos que envidiar nada. Vamos a Salmo capítulo 37. Fíjate lo que dice Salmo capítulo 37. Está un poquito largo, pero vamos a tratar de brincar unas partes. Dice, no te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican iniquidad. Dice, porque como la hierba pronto se secarán, dice, y se marchitarán como la hierba verde. Confía en Yahweh y haz el bien. Di conmigo, o voltea con la persona que está a tu lado y dile, no tengas envidia de los malhechores, de los inicuos, sino antes confía en Yahweh y haz el bien.
¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Confiar en Yahweh y hacer el bien. No puedes, fíjate lo que dice, confía en Yahweh, dice, habita en la tierra, dice, cultiva la fidelidad, dice, por tu delicia en Yahweh, dice, y Él te dará las peticiones de tu corazón, dice, encomienda a Yahweh tu camino, confía en Él y Él hará, dice, hará resplandecer tu justicia como la luz, dice, tu derecho como el mediodía, dice, dice, el impío trama contra el justo, dice, y contra él rechina sus dientes, dice, Yahweh se ríe de él, dice, porque ve que su día está cerca, dice, los impíos han sacado la espada y han atesado, dice, mejor es lo poco, fíjate lo que dice el versículo, dice, mejor es lo poco del justo que la abundancia de los impíos. ¿Sabes? Yahweh tiene el control de todas las cosas. Dice la palabra que no hay justo que mendigue pan. Dice la palabra que tú y yo tenemos que aprender a estar contentos con lo que tenemos, no conformes. El conformismo es una cosa de decir, bueno, si Yahweh así me quiere tener, bueno, así estoy conforme y así estoy bien. No, Yahweh desea bendecirte. ¿Cuántos sabemos que Yahweh desea bendecirnos, nuestras vidas? Sí, desea prosperarnos. Decía el apóstol Pablo, dice, porque dice, sé vivir tanto en la abundancia como en la escasez. En todo tiempo, no importa cuál sea tu situación actual, no importa cómo tú y yo nos encontremos, si tengamos poco, si tengamos mucho, no importa cuál sea nuestra circunstancia, nuestra situación, lo importante es aprender a estar contento con lo que tenemos de Yahweh. Si solamente tienes para esto, no importa. Gracias, Padre, porque ha sido tu provisión sobre mi vida, que aunque deseo tantas cosas o anhelo tantas cosas, yo estoy contento porque esto que tú me has dado es provisión tuya. No es de nadie más. Porque es Yahweh quien nos da las fuerzas, dice la palabra, dice que es Yahweh que nos da las fuerzas para hacer la riqueza. Lo que tú y yo tenemos, lo que tú y yo poseemos, es porque Yahweh, al Padre, a Yahweh, le ha placido dárselo. ¿Cuánto lo entendemos? Y es aprender el estar contentos con lo que tenemos. Es tener un contentamiento, el estar bien con lo que Yahweh nos ha provisto, con lo que Yahweh nos ha dado. Y es el estar satisfecho con ello. Dice versículos, capítulo 73, vamos al capítulo 73. Dice, ciertamente Elohim es bueno para con Israel, dice, para con los puros de corazón. Dice, en cuanto a mí mis pies estuvieron, dice, a punto de tropezar, dice, casi resbalaron. Dice, perdón. Dice, en cuanto a mí mis pies estuvieron a punto de tropezar, dice, casi resbalaron mis pasos. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Dice, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. Dice, no sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Dice, por tanto el orgullo, dice, es su collar y el manto de violencia los cubre. Los ojos, dice, saltan, dice, de gordura, dice, se desbordan su corazón con sus antojos, dice, se mofan, dice, con la maldad y abran opresión, hablan de lo escumbrado, dice, en posición, dice, contra el cielo, dice, han puesto su boca, dice, y su lengua, dice, se pasea sobre la tierra, dice, por eso el pueblo de Elohim, dice, por eso el pueblo de Elohim vuelve a este lugar y beben desde las aguas de abundancia, y dicen, ¿cómo no lo sabe Elohim? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos son los impíos y siempre desagados en abundante en sus riquezas. Ciertamente en vano ha guardado puro mi corazón, dice, y lavado mis manos, dice, inocencia. Pues he sido azotado, dice, todo el día y castigado cada mañana. Dice, si hubiera dicho, dice, y hablare de aquí, dice, habría traicionado la generación de tus hijos. Cuando pensaba tratando de entender eso, fue difícil para mí. Hasta que entré en el santuario de Elohim, entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos y los arrojas a la destrucción. Sabes, la palabra nos habla de todas estas cosas, pero dice, cuando pensaba y trataba de entender todo eso, dice, fue difícil para mí. Hasta que entré en el santuario de Elohim, entonces comprendí el fin de ellos. Qué importante es el poder permanecer en el templo de Yahweh, en la casa de Yahweh, el habitar los días de nuestra vida, poner nuestra confianza, nuestra seguridad en Él por sobre todas las cosas.
Dice, cuando entré en tu santuario, en tu tabernáculo, dice, entendí y comprendí. Sabes, es hasta que tú y yo no nos volvemos fielmente a los caminos de Yahweh, hasta que tú y yo podemos entender cómo es Yahweh que hace las cosas. ¿Cuánto lo entendemos? Para el ser humano, o muchas veces puede parecer difícil, pero tú y yo podemos entender y tener la certeza y la seguridad de que Yahweh es el que tiene el control de todas las cosas. No hay por qué envidiar a nadie, a los impíos. Dice la palabra, dice que el fin de ellos está cerca. Tal vez puedes decir y cómo prosperan y cómo se enriquecen y cómo hacen esto y cómo pasan todas estas cosas y cómo salen adelante y nada sucede en contra de ellos. Pero sabes, el quien tiene el control de todas las cosas es Yahweh y nadie más. A todos, voltea con la persona que está a tu lado y dile, a todos nos ha dado su provisión y su sustento para nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? A cada uno. Nunca Yahweh nos ha dejado y nunca Yahweh nos ha desamparado. Todos pasamos por momentos difíciles, pero la clave de esto es el escuchar la palabra de Yahweh y guardarla, porque la persona que escucha su palabra y la persona que la guarda es la persona que es bendecida y que es prosperada sobre esta tierra. ¿Cuántos decimos amén? No hay otra manera. Dice, bendito es el hombre que escucha mi palabra y la guarda. Esa persona será bendecido y esa persona será bienaventurado. No solamente por decirlo, por decretarlo, pero es la palabra de Yahweh descrita y establecida, que la persona que escucha no solamente su palabra, pero aquel que la guarda, aquel que la obedece, es aquella persona que es bendecida. ¿Cuántos podemos decir amén a ello? No es por otra cosa. Yo puedo decir que Yahweh te bendiga, que Yahweh te prospere, que Yahweh haga esto, que Yahweh haga lo otro, pero es por nuestra voluntad, no voluntad, pero es por nuestra acción de escucharla y el de obedecerla, el practicarla y el ponerla por obra, en lo que tú y yo seremos bendecidos. Dice Deuteronomio capítulo 28, dice, y bendito serás, dice, y bendito serás en el campo, dice, bendito serás en todas las cosas, dice, si escuchas atentamente la voz de Yahweh de Elohim, dice, tú serás bendecido sobre esta tierra. Hay consecuencias, así como hay consecuencias por desobedecer su palabra, también hay una consecuencia buena, que cuando tú y yo lo obedecemos, vienen bendiciones sobre nuestras vidas. Y sabes, el punto, o quiero marcar vamos a Mateo capítulo 25. Eso es algo que simplemente quería compartir contigo, pero vivimos tiempos proféticos. Tú y yo tenemos que aprender a depositar nuestra confianza en Yahweh y esperar en Yahweh en todo tiempo. Pero sabes, también vivimos tiempos proféticos, y cuando me refiero a tiempos proféticos, hay eventos profetizados en su palabra o descritos en su palabra, que tú y yo los podemos mirar, que tú y yo los podemos ver y poner en un paralelismo con los hechos o los acontecimientos que están sucediendo, que han pasado o que han sucedido, o que muchos hablaban que el fin del mundo iba a llegar en tal fecha, que en el 2000, y luego tal vez, y hablo no solamente del pueblo evangélico, pero hablo de toda la gente o de las personas. Y hay eventos que suceden que aparentemente tú y yo podemos decir, y digo aparentemente porque Yahweh es el que tiene el control de todas las cosas, y podemos decir, bueno, es que podemos entender que tal vez el fin está cerca, o que el fin está por acercarse, o que el fin está por llegar, pero vemos que nada pasa o que nada sucede. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Y te digo porque puedes mirar por internet, profetas y tantas cosas, y por mucho tiempo o en los últimos años, muchos han hablado acerca del fin, y no podemos dar con una fecha con exactitud. Dice la palabra, dice que nadie sabe, dice ni siquiera los ángeles. Solamente el Padre conoce el fin. Tú y yo no podemos conocer el día exacto, ni la hora exacta,
Pero sí dice la palabra, dice que será como algo repentino, dice que Él vendrá como ladrón en la noche. No significa que vendrá como un ladrón y se robará a su pueblo, a su asamblea, pero cuando la palabra lo describe, dice que vendrá como ladrón en la noche, nos habla de un tiempo inadvertido o de un tiempo, vamos a llamarle, déjame ponerlo de esta manera, algo de sorpresa. ¿Cuántos entendemos eso? No es que mucho se habla acerca, no quiero entrar en ello, pero cuando se habla acerca de la venida del Mesías con la venida de Yeshua, mucha gente puede decir, bueno, es que Él vendrá y raptará a su iglesia, y a veces tú y yo podemos mirar videos que simplemente era como un rapto y todos desaparecían, y los que estaban bien se habían ido y los que estaban mal se habían quedado. ¿Nunca vieron ningún video así? Y pensábamos que eso era el rapto, en cierta manera. Y decíamos, bueno, es que de esa manera... De esa manera vendrá el Mesías, que vendrá como un ladrón, pero eso nos habla de un tiempo inadvertido, de que nadie sucede. Cuando una persona le roban, ¿cuándo sucede? En el momento en el que menos te lo esperabas, por X situación o por X razón. Pero la palabra nos enseña, dice que así sería la venida del Hijo del Hombre. O sea, nadie sabe el tiempo ni la hora, pero los que estamos dentro o los que somos parte del pueblo de Yahweh, no sabemos y no conocemos, pero sí podemos conocer el sazón de los tiempos por los eventos que estamos viviendo, por los eventos que se están profetizando, la palabra que está profetizada por los profetas que sucederían. Tú y yo podemos darnos cuenta si el fin está cerca o si no está cerca. ¿Cuánto lo entendemos? Al punto en el que quiero entrar, sabes que hay un gran peligro en medio de esa etapa. Y ese peligro es cuando muchos esperan la venida del Mesías o del retorno del Mesías. Y hay como un lapso, o está ese lapso en el que uno dice, no vino. Eran mentiras, el Mesías no vino. Todos decían que iban a venir, no vino. Dice la palabra, porque dice de esas cosas, dice, creo que es el libro de Pedro, dice, ¿y dónde está la señal de su venida? Dice, porque desde que nuestros padres murieron, dice, todo sigue igual, dice, y nada ha cambiado. Desde muchos años se ha hablado, se ha profetizado de la venida, del retorno del Mesías. ¿Cuántos lo han escuchado? En cierta manera, o en alguna escala, o en magnitud, o en diferente manera, desde muchos años se ha hablado acerca del retorno y la venida del Mesías. ¿Y qué es lo que sucede cuando no ha pasado, no ha acontecido? La gente duda y dice, pues si ya han hablado otras veces, yo no creo que venga. Mucha gente tiene ese concepto. Pero dice la palabra, dice que ciertamente el que ha de venir vendrá y no tardará. Yahweh sabe por qué, o lo que tú y yo aparentemente, entre comillas, podemos mirar como una tardanza, no es tardanza. Yahweh sabe por qué hace las cosas. Y mira, vamos a Mateo capítulo 25, que vamos a leer desde el versículo 1. Muchas veces, sabes, mucha gente a veces descuida su camino y su andar en las cosas de Yahweh. Tal vez, o muchos de nosotros, o tal vez algunos, yo no sé cuál sea la condición de cada uno de nosotros, o sea la condición de cada persona en este lugar, aún del que puede escuchar o el que tú puedes compartir. Yo no conozco cuál sea la situación, pero cada uno de nosotros conoce nuestra manera de andar y de nuestro caminar. ¿Cuánto lo entendemos? Cada quien de nosotros sabe en sí mismo cómo está nuestro andar y cómo está nuestro caminar. Y muchas veces se descuida ese andar y ese caminar o ese camino. Y hay gente que vive de una manera tan apegada a las cosas de Yahweh. Y hay muchos otros que no, hay muchos otros que han descuidado su andar y su caminar en las cosas de Yahweh y han quedado como
sería en inglés como en stand-by, como adormecidos, como apagados, como adormilados, y se ha quedado en esa pausa. No digo todos, pero tal vez algunos o nosotros o muchos de nosotros, como le queramos llamar, y nos incluimos todos si tú quieres, pero tal vez hemos abandonado o descuidado ese camino. Y hay un peligro en ello. Por la situación o por el motivo que sea, muchas veces se ha quedado de esa manera y se descuida, y hay que tener cuidado y atención en estas cosas, porque la palabra nos habla acerca de ello, de ese tiempo. Dice Mateo capítulo 25, tal vez ya lo hemos mirado algo otras veces, la parábola de las 10 vírgenes, 5 de ellas que fueron sensatas, 5 de ellas que fueron prudentes, 5 de ellas que no lo fueron. Ambas todas, sabes, la palabra 10 en el hebreo se le conoce como minyan, significa algo que es completo, o algo que es, vamos a llamarle de una manera completa, que es minyan. La palabra minyan significa completo. El pueblo de Yahweh, ¿quién viene a formar el pueblo de Yahweh? O la novia de Yahweh. Todos nosotros, no solamente nosotros, pero todo el cuerpo del Mesías, los que estamos aquí, los que son de otro lugar, de otro pueblo, de otra ciudad, de otro país, lo que tú quieras, todos nosotros los que conformamos el pueblo del Mesías. Pero la palabra nos habla que hay un remanente. ¿Cuánto lo entendemos? Sabes, la palabra nos enseña acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Eso habla del cuerpo del Mesías, o todo el cuerpo del Mesías. Pero la palabra también nos enseña que hay un remanente, y un remanente significa que de muchos quedaron ¿cuántos? Pocos. No son todos. ¿Cuántos entendemos eso? No son todos, son solamente pocos. Tú vas a poder ver que muchos entrarán y muchos no entrarán. Muchos se quedarán fuera. Y ese es el gran peligro, porque la palabra de las 10 vírgenes, hay algo que resalta o que tal vez llamaría nuestra atención. Y vamos a leer, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. ¿Sabes? Todos nosotros, ¿cuántos de nosotros estamos esperando al novio? Ese evento cuando el Mesías vendrá, cuando el novio vendrá en el fin de los tiempos, y Él retorne y nos lleve a las cenas o a las bodas del Cordero. Ese es un evento que tú y yo, todos nosotros estamos esperando. Y esto es algo que la palabra nos habla. Y dice, y el reino de los cielos es semejante a esto. Es comparado a 10 vírgenes que tomaron, dice, sus lámparas y salieron a recibir al novio. Todos nosotros esperamos al novio, todos nosotros esperamos la venida, ansiosamente la venida y el retorno de nuestro amado Mesías. ¿Cuántos decimos amén a ello? Sabes, hay un canto que a veces cantamos y bueno, creo que ya no lo hemos cantado, pero hay un canto que dice, queremos al Mesías, lo queremos ya. ¿Cuánto lo hemos escuchado? Y a veces todos con ánimo y decimos, queremos al Mesías y lo queremos ya. Y esperamos ansiosamente y anhelamos a ese evento profetizado en las Escrituras tal vez. Y tal vez algo otros no, pero otros sí lo anhelan, otros sí. Y dicen, y queremos que venga y que retorne. Pero sabes, hay un peligro en ello. Que podemos adormecernos. Porque estas vírgenes estaban esperando ansiosamente la venida del novio. Y estaban aguardando por él. Dice, y salieron, dice, tomando sus lámparas, dice, salieron a recibir el novio. Dice, 5 de ellas eran insensatas y 5 de ellas prudentes. Porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo. Dice, pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntos, dice, con sus lámparas. Dice, versículo 5, dice, al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Todos esperando la venida, ansioso la venida del Mesías, aguardando la venida de él. Dice, pero al tardarse el novio, a todas les dio, ¿qué dice la palabra? Y eso es donde me quiero enfocar. Dice, a tardarse el novio, dice, a todas les dio sueño. Esto es un cuadro
del final de los tiempos, ¿cómo será? Dice la palabra, dice que a todos les dio sueño, todos se adormecieron, todos se quedaron como en ese stand-by. Podríamos decir que vivimos en un tiempo retrasado o aparentemente retrasado en el retorno de la venida del Mesías o de Yeshua. Pero la palabra nos enseña, vamos a 2 de Pedro capítulo 3, versículo 8, y vamos a guardar lugar ahí. Aparentemente tú y yo podemos mirar, si pusiéramos mirar como una gráfica y vemos los cumplimientos y los eventos sucedidos o acontecidos y los podemos poner paralelamente, podríamos pensar, o muchos pudieran llegar a pensar que el Mesías o el retorno del Mesías se ha atrasado, o entre comillas se ha retrasado, vamos a llamarle de esta manera. Pero no es que el Mesías se haya retrasado. Nadie conoce el tiempo ni la venida, dice nadie. Nadie de nosotros, no podemos poner una fecha. Yeshua dice que cuando menos nos lo esperáramos, así sería su venida. ¿Cuántos entendemos eso? El peligro es que en este tiempo, o en ese lapso en el que se está esperando la venida del novio, o del retorno del Mesías, dice que a todas les dio sueño, todos se durmieron. Y ese es el peligro en el que tú y yo estamos. O en el peligro en el que tú y yo podemos estar, que podemos caer en un adormecimiento, y si el enemigo logra tomar control de eso, nos va a dejar fuera. Porque mucha gente puede vivir, o mucha gente tiene en su pensar, cuando el Mesías venga, cuando Él retorna, yo me arrepiento, yo me convierto. Pero nada más el Mesías no vino, no retornó. Bueno, pues siempre no sigo viviendo mi misma vida, mi mismo patrón de conducta y nunca cambio. ¿Cuánto lo entendemos? Mucha gente se conduce de esa manera. Se habla acerca del retorno y dice, bueno, está cerca. No vino, me relajo, tengo un relajamiento, dejo de mirar las cosas de Yahweh y empiezo a enfocarme en las cosas de este mundo. Empiezo a olvidarme de las cosas establecidas por el Padre. Está Shabbat, pero me puedo relajar, no hay problema. No hay ningún problema. Me relajo. Sus mandamientos, su Torah, sus principios, ya no los tomo con esas ganas o con ese ímpetu de obedecerlos, de guardarlos, de ponerlos por obra, de practicarlos, porque hay un relajamiento en la vida de las personas. Inconscientemente muchos pueden llegar a pensar, cuando las cosas se pongan difíciles, yo me alineo. Yo sé que cuando Él venga yo me alineo. Pero la palabra nos describe que no es de esa manera. Dice la palabra, dice que es comparado al hombre, dice que edificó su casa sobre la arena. Porque no midió, no calculó las cosas, no hizo nada. Es como cuando yo te dijera, es como cuando viene un huracán. ¿Qué es lo que se hace? Mucha gente, en los lugares que han azotado, en los lugares que ha pegado, se da la alerta, se da la alarma, y todos rápidamente empiezan en cierta manera de poner tape, de poner madera en sus casas, en las ventanas, en las puertas, o de cierta manera asegurarlas, y muchos otros no. Y quieren tomar acción cuando el huracán ya está encima, quieren tomar las precauciones. Y ya es demasiado tarde, ya no se puede. El tiempo para arreglar nuestras vidas, para estar despiertos, voltea con la persona que está a tu lado y dile, es hoy, no mañana. No podemos adormecernos, de tomar un relajamiento y de poder decir, bueno, todas las cosas están tranquilas, y te lo puedo poner, todas las cosas están mal, el virus anda por allá en otros lugares, aquí está muy lejos, aquí está muy retirado, aquí no hay rumores de guerra, aquí no hay maremotos, aquí no hay tsunamis, aquí, etcétera, etcétera, tantos acontecimientos globales que pueden pasar o catástrofes.
Y eso nos lleva en cierta manera a tener un relajamiento y decir, no, todo está bien, nada pasa. Pero no podemos adormecernos, tenemos que tomar cuidado en las cosas de Yahweh. Dice el versículo, dice, amados, dice, no ignoren esto, que para Yahweh un día es como 1000 años, dice, y 1000 años como un día. Dice, Yahweh no se tarda en cumplir su promesa. Algunos dice, Yahweh no se tarda en cumplir su promesa. Según algunos entienden la tardanza, dice, sino que es paciente para quién. Para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? A un arrepentimiento. Él no desea que nadie se pierda, dice según algunos entienden por tardanza. Él no se ha tardado. Podemos pensar que el novio se ha tardado, como dice Mateo, dice, y al tardarse el novio, dice, a todos les dio sueño. Si tú quieres, todos se relajaron. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tenemos que estar alertas y conscientes en el tiempo y en la hora en la que vivimos. El Mesías no se ha tardado. Dice Pedro, dice, y según algunos entienden por tardanza. Dice, y no es que Elohim, o que Yahweh, perdón, que Yeshua se haya tardado, sino que Él es paciente para con nosotros. No dice para con los de afuera. Habla con los que están ¿dónde? Dentro. Habla para todos nosotros. ¿En cuántos de nosotros sabemos que hay áreas en nuestras vidas que están mal? Áreas de pecado, áreas de cierta índole, pero que en cierta manera tenemos que cambiar. Y el Padre está siendo paciente ¿para quién? Para con nosotros. Para arreglar nuestras vidas, para arreglar nuestro andar, para arreglar nuestro caminar. Dice Mateo capítulo 5, dice, vosotros son la sal de la tierra, dice, pero si la sal se ha vuelto insípida, dice, ¿con qué se hará salada? Dice otra vez, dice, ya para nada sirve, sino para echada afuera y pisoteada ¿por quién? Por los hombres. Sabes, en el reloj cronológico del Padre, el Padre tiene todo en su tiempo. Nuestro reloj puede ser uno, nuestro reloj puede decir ya se tardó. Pero en el tiempo de Él no se ha tardado. La cosa es que la tardanza, si tú quieres llamarle la tardanza del novio, o lo que se percibe como una tardanza del novio por las vírgenes, ese es el tiempo más peligroso. Una gente o una persona dormida ahorita viene a ser como la sal que se hace insípida. Para nada sirve, para nada funciona. En el momento en el que tú y yo perdemos nuestra esencia, lo que tú y yo somos, perdemos todo. Dejamos de funcionar. Dice la palabra que tú y yo somos comparados como la luz y la sal de este mundo. ¿Qué es lo que debe de ser la luz? Debe de brillar. Tu vida y mi vida deben de brillar. Tu vida y mi vida deben de tener un sazón, un sabor, como dice la palabra. No podemos opacarla. No se puede ser insípido, dice, porque si no para nada sirve, sino para ser echada afuera. Es alinearnos. Vamos a Mateo capítulo 24, versículo 37. Dice, la palabra nos enseña que la venida o el retorno del Mesías sería como en los tiempos de Noé. Y muchas veces podemos describir esos tiempos de Noé. Y hay un relajamiento, y vuelvo a enfatizarlo y lo vuelvo a poner nuevamente. Cuando hay un relajamiento, dice la palabra, cerca de la venida del retorno del Mesías, aparentemente un retraso. No es un retraso. Es un momento para que tú y yo nos alineemos, para que acomodemos nuestras vidas, para que alineemos nuestra voluntad a la voluntad de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Es para corregir nuestros errores, es para corregir nuestras fallas. Porque Él nos ama tanto
que Él desea, dice, Él no desea la muerte en Él, sino que Él desea que todos vengamos a un arrepentimiento, tanto nosotros como los que están fuera. Y hay de tantas cosas que tú y yo tenemos que arreglar muchas veces en áreas en nuestras vidas, y nadie de nosotros es perfecto. ¿Cuántos decimos amén? Yo tengo fallas, tú tienes fallas, tal vez las mías no son las tuyas, ni las tuyas son las mías, pero todos tenemos fallas y todos tenemos errores. Y esto no es para acomodarnos, de decir, bueno, yo te amo así con tus fallas, con tus errores, ¿verdad? Y así nos quedamos dos iguales. No, tenemos que cambiarlas. No es para justificarnos, no es para decir, bueno, yo tengo fallas, tú tienes fallas, y pues ambos tenemos fallas, y pues así, ¿verdad? Nadie corrige nada y nadie cambia nada. No, es cambiarlas, es corregirlas. Pero es el alinearnos a la voluntad de Yahweh, no que venga un relajamiento a nuestras vidas. Y, sabes, mucha gente, a veces tú lo puedes ver. La palabra dice que solamente una cosa Él tiene en contra de nosotros, que hemos abandonado nuestro primer amor. Cuando empezamos tal vez las raíces hebreas o venimos a la restauración, si tú quieres, y lo puedes mirar no solamente aquí, pero en muchas partes, venía ese amor por guardar el Shabbat, por anhelarlo, por recibirlo, por hacerlo suyo, por tenerlo, y tal vez decías, bueno, esto es algo nuevo, y mucha gente lo hacía. Pero mucha gente también se va alejando y se va apartando y lo deja de guardar. O no estoy diciendo solamente el recibimiento, el de encender las velas, pero estoy hablando de guardar ese día como un día apartado, consagrado para Yahweh. ¿Cuánto estamos entendiendo a lo que me refiero? Y viene un relajamiento. Y mucha gente dice, bueno, si está bien, si pude, no pude, bueno, no importa. Y viene un relajar en nuestras vidas. Y no puede ser. Porque si el enemigo toma ventaja de ello, Él nos saca. Él nos saca del propósito y de la voluntad de Yahweh para nuestras vidas. Y no puede ser de esa manera. Cuando la palabra nos habla acerca del que sí sería en los tiempos de Noé, la venida del Hijo del Hombre, muchas veces nos enfocamos solamente en la maldad que había, en las cosas que sucedían, la inmoralidad que había, la homosexualidad, todo lo que estaba tan corrompido. Y muchas veces se hace tanto énfasis nada más a ello. Y sí, son tiempos parecidos, son tiempos semejantes a lo que tú y yo vivimos. Hay tantas cosas que hay de tanta inmoralidad que podemos mirar que son tiempos cercanos a como se vivían en los tiempos de Noé. Pero no solamente es ello. No solamente sucede de esa manera. Pero dice, mira lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 37. Versículo 34 dice, en verdad les digo, dice que no pasará esta generación hasta que todo suceda. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice, pero en aquel día, pero aquel día, dice, y ahora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo ¿quién? Sino solo Elohim. Y esto habla acerca del retorno del Mesías. Dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice, pues así como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose el matrimonio, dice, hasta que el día que no entró en el arca, dice, y no comprendieron, subraya esta palabra, no comprendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Dice, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que sucede? Es lo mismo que tú y yo podemos mirar en los tiempos hoy actuales. Tan relajados en las cosas, si tú quieres ponerlo, en las cosas de este mundo y no en las cosas de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Tan preocupados por nuestros placeres, por nuestros deseos, por nuestros afanes, por lo que yo deseo hacer, por etcétera, por tener viajes, por esto, por lo otro. Y cuando hablo de viajes no estoy hablando de que sales alguna vez y está bien, pero estoy hablando de ese deseo de constantemente de querer salir. Tal vez aquí no lo miras, pero en muchas partes sí sucede.
Ya hay un relajamiento de tanta junta por los placeres, por los deleites, por los placeres de esta vida, que no tenemos cuidado. Y dice la palabra, dice, porque así sucederá. Dice, en los tiempos de Abinadab dijo el hombre, dice, porque así como en aquellos días, dice, estaban comiendo y bebiendo, dice, casándose y dándose al matrimonio, dice, hasta el día que no entró en el arca. ¿Cuándo fue cuando dijeron? Hasta que Noé no entró en el arca y vino el diluvio, se dieron cuenta de lo que estaba pasando y de lo que estaba sucediendo. Lo mismo sucede en los tiempos hoy actuales. O lo mismo pasará en los tiempos cuando el Mesías venga, cuando el Mesías retorne. Cuando muchos entenderán es cuando las cosas ya están donde encima y no se dieron cuenta de las cosas que estaban pasando, dice, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. El tiempo de arreglar nuestras vidas delante de Yahweh no es cuando esos tiempos vengan. No es cuando esos tiempos acontezcan. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, los tiempos de arreglar y de corregir nuestros errores y alinearnos delante de Yahweh es hoy. No es otro día. Ese es el tiempo. Tan enfocados en una vida tan rutinaria, si tú quieres llamarla de esa manera, adormecidos, sin una conciencia, sin un entendimiento de los tiempos. Eso es estar dormido, es guardar ciertas cosas que el Padre nos pide o no guardar ciertas cosas que el Padre nos pide que guardemos, que lo que verdaderamente importa de nosotros es una vida de testimonio. ¿Cuántos entendemos eso? Tu testimonio es muy importante. Tu testimonio, mi testimonio es tan importante delante de las cosas de Yahweh y delante de las personas que están allá afuera. Porque si las personas que están allá afuera le van a conocer primeramente ¿por quién? Por nosotros. Pero también aquellos que no le conozcan, tal vez no le conocerán por nosotros. Creo que yo hablaba con alguien de los varones el jueves. Y hablamos respecto a alguien, ¿sabes? Nuestra vida, nuestro testimonio es muy importante. ¿Y sabes por qué? Porque si mucha gente se desilusiona, no sé si fue con alguien el jueves o con alguien más, pero si alguien se desilusiona de las cosas de Yahweh, ¿sabes por qué se desilusiona? Por lo que ven en uno. Porque mucha gente va a decir, así como mucha gente puede decir, yo deseo y yo anhelo tener lo que esa persona tiene, el resplandor, la gracia, la alegría, el gozo y el regocijo de esa persona. También sucede por el otro lado, de decir, ¿de qué me sirve volverme a mí si tú eres así o esa persona es así? Esa persona es creyente y vive así. Lo primero que piensan es que todo mundo es igual. ¿Cuántos lo entendemos? Dice, ¿tú quieres que yo me acerque a la iglesia? Si mira cómo vive aquella persona, yo vivo mejor que él. Y sabes, en ese momento los desilusionamos y los apartamos del camino de Yahweh por nuestro testimonio. Y nuestro testimonio es importante delante de las personas y delante de los ojos de Yahweh. Y eso es lo que nos traerá victoria a nuestras vidas. El amor, el carisma, todas esas cosas deben de abundar en nosotros. ¿Cuántos entendemos eso? Y yo puedo decir que yo amo a Yahweh, que yo mi alegría, que mi regocijo, pero si yo no puedo mostrar amor hacia alguien más y me miran con una cara muy seca, muy larga, yo no sé, etcétera, etcétera, van a decir, ¿y eso es Yahweh? Yahweh no es así. Dice la palabra que el corazón alegre hermosea el rostro. Si Yahweh ha cambiado aquí adentro, ¿cómo debe de ser nuestro semblante? Y en eso me incluyo yo, porque todos nosotros debe de ser un rostro de ¿qué? De alegría y de regocijo. ¿Cuántos decimos amén a ello? Porque tú y yo le representamos a Él.
lastimosamente, mucha gente se desilusiona por el comportamiento, por las acciones y por el testimonio de muchas personas. Y nuestro testimonio es importante. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Digo conmigo, el testimonio es lo que vale. Amén. No solamente el testimonio, pero la sangre de Yeshua también. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Dice, y ellos le vencieron. ¿Quiénes le vencieron? Digo conmigo, nosotros. Eso está hablando de nosotros. Principalmente dice, y ellos le vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ¿quién? De ellos. ¿Quiénes le vencieron? Di conmigo, nosotros. ¿A quién le vencimos? A Satanás, al maligno, ¿por medio de quién? Por medio del testimonio. El testimonio es importante, es lo que vale. Y si nos dormimos, no, vamos a llamar la expresión, no servimos para nada. Muchos duermen, muchos están adormilados. Y hablo de un nivel no solamente singular como persona, pero como asamblea, como cuerpo, en todas partes o en todos los lugares. Déjame, me pego los apuntes por el tiempo. Dice como creyente, dice todo creyente que está ansioso por la venida y por el retorno de Yeshua y que en cierta manera ha estudiado las escrituras y pone en paralelo los acontecimientos, esa persona puede ver que aparentemente se está tardando y con ello muchos se han dormido o se han adormecido y han descuidado ese primer amor. ¿Por qué? Porque les dio sueño o vino un adormecimiento ¿a quién? A la vida de esa persona o a la vida de ellos. Y como pueblo de Yahweh, tú y yo somos llamados a vivir de cierta manera. ¿Cuántos entendemos eso? Ezequiel capítulo 37, versículo 15. Ezequiel capítulo 37, versículo 15. ¿Sabes? Somos un pueblo que tenemos que aprender a confiar en Yahweh. Y saber que Yahweh tiene el control de todas las cosas. Y sabes, esto que vamos a ver dentro de Ezequiel capítulo 37, del versículo 15, es algo que en cierta manera nos vino a suceder a todos nosotros. Hace algunos años atrás, cuando venimos a algunos de los que estuvimos desde el principio, desde el comienzo, hace algunos años, algo otros que llegaron después, algo otros que llegaron más tarde, o por muchos lugares, muchos lo empezaron antes, otros después, pero estoy hablando acerca del retorno, vamos a llamarle a la restauración de las raíces hebreas. A muchos les pasó y a muchos les aconteció, o a muchos de nosotros, y esto es algo que en cierta manera nos vino a ocurrir. Dice, y vino a mí palabra de Yahweh diciendo, y tú, hijo de hombre, dice, toma una vara y escribe en ella para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma luego otra vara y escribe en ella, dice, para José, para la vara de Efraín y para la casa de Israel, sus compañeros. Júntalas una con la otra, dice, en una sola, dice, para que sean una sola en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te hablen y diciendo, dice, ¿no nos explicarás qué quiere decir con esto? Diles, dice, así dice Yahweh, dice, he aquí tomaré la vara de José que está en la mano de Efraín y en las tribus de Israel, dice sus compañeros, y las pondré con aquella, con la vara de Judá, y dice, y haré una sola vara, dice, y serán una sola en mi mano. Y las varas, dicen, que escribas estarán en tu mano a la vista de ellos, y diles, así dice Yahweh, aquí he tomado a los hijos de Israel de entre las naciones, a donde han ido, y los recogeré de todas las partes y los traeré a su propia tierra. ¿Sabes? Esto es algo que nos aconteció. Que tú y yo venimos en el tiempo, vivíamos de cierta manera o de cierta conducta. Y dice la palabra, dice que vendrían a ser una sola en su mano. Eso significa, habla de las 12 tribus. 12 tribus que eran, 10 tribus que se perdieron, 2 tribus que se quedaron, 10 tribus que se fueron en el exilio, de las cuales Yeshua dijo que él había venido, y parte de esto fue lo que vino a acontecer con esta restauración.
viene a ser algo profético. Dice, ya no serían dos pueblos, ya no serían dos entidades, sino sería Judá y Efraín, y serían una sola, ¿quién? En la mano de él. Dice Efesios capítulo 2, dice que él derribó la pared intermedia que se interponía entre judíos y gentiles, y que de ambos pueblos vino a ser ¿quién? Uno solo. No son dos pueblos, no son dos entidades, es un solo ¿qué? Di conmigo, es un solo pueblo. Tanto judíos como gentiles, todo lo que era perdido y que hemos venido a abrazar al Mesías. Dos pueblos. Pero vamos a continuar, dice, y las varas, dice, que escribas estarán en tu mano a la vista de ellos, y diles, así dice Yahweh, dice, tomaré a los hijos de Israel entre las naciones. Fíjate, esto es lo que sucedió con nosotros. ¿Desde dónde nos tomó Yahweh? De entre el medio de las naciones. ¿A cuántos de nosotros nos rescató de la vida en la que tú y yo nos encontrábamos, en una vida perdida en nuestros delitos y pecados? Desde ahí nos rescató. Y dice la palabra, y los rescataré. Dice, y serán, dice, los rescataré a las naciones, dice, y nunca más serán divididos en dos reinos, dice, no se contaminarán. Y esa es la clave. ¿Para qué nos rescató? ¿Para qué nos tomó dentro de las naciones? Dice, y no se contaminarán más con los ídolos, ni con las abominaciones, ni con ninguna de sus transgresiones, sino que los libraré de todos sus lugares en que pecaron, y los limpiaré. Y dice, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Elohim. De ahí nos rescató. El resultado por lo cual nos rescató y nos recogió dentro de las naciones, y venimos a la restauración de las raíces hebreas, si tú quieres llamarle de esta manera, es para que no nos siguiéramos contaminando con los ídolos de las demás naciones. ¿Cuánto lo entendemos? Y ídolos no solamente son imágenes de arcilla, de barro, de madera, son ídolos, pero ídolos también pueden ser personas. Puede ser el esposo, puede ser la esposa, pueden ser los nietos, pueden ser los hijos, pueden ser el trabajo, puede ser etcétera, cualquier otra situación. No solamente ídolos de imágenes, pero pueden ser imágenes de personas también. Un ídolo puede ser una persona. Y viene a robar el primer lugar que le corresponde ¿a quién? A Yahweh. Y dice la palabra que Yahweh es un Elohim celoso. Nos rescató y nos sacó del reino de las tinieblas donde andábamos, para ser un pueblo diferente, para que ya no nos contamináramos con las cosas de este mundo. No podemos seguir como pueblo de Yahweh. Nuestro testimonio tiene mucho valor. No podemos seguirnos contaminando con las cosas de este mundo, ni con las cosas que hay afuera en este mundo. ¿Cuántos decimos amén? No podemos, porque somos un pueblo diferente. Tal vez en el cristianismo, en el evangelio funcionaba de esa manera. Estaba bien coquetear con las cosas de este lado, con las del otro. Pero con ese fin Yahweh nos rescató, con ese propósito Yahweh nos abrió nuestros ojos, y venimos a esta restauración para caminar como un pueblo diferente y tener un testimonio diferente en nuestras vidas. Para no contaminarnos. Dice, con el fin, versículo 23, dice, de que no se contaminaran más con sus ídolos, dice, ni con las abominaciones, ni con sus transgresiones, dice, sino que los libraré de todos los lugares en que pecaron, y los limpiaré. Qué bueno sería que no hiciera nada. Que dijera, Yahweh, aquí estoy, límpiame, y que Yahweh dijera, limpio estás. Aún sucede con la vida de un niño. El niño no viene y te dice, papá o mamá, estoy sucio. Y papá o mamá dice, bueno, limpio estás. Hay algo que se tiene que hacer. El hijo no viene. ¿Sí o no? No viene. O yo no sé. Tengo uno, pero yo le digo a Daniel, ¿cómo estás? Bien. Él no tiene nada, él nunca anda sucio, él no anda nada. Y qué bueno fuera que yo, cuando lo viera que anda sucio, le dijera, limpio estás, hijo. Y no sucede. Hay algo que tú tienes que hacer como persona para limpiarlo. Lo mismo sucede. Dice, y los limpiaré de todas sus inmundicias. No es solamente que Yahweh dice, te voy a limpiar y te voy a sanar y limpio estás. No, hay algo que tú y yo tenemos. No es tan fácil como ello. La palabra viene a ser comparado como el agua. ¿Cuántos lo entendemos? Su palabra es la que nos limpia, su palabra es la que nos lava. Es el resultado
de aquellos que han venido a una restauración o a la restauración y no vuelven sus corazones a las cosas abominables de este mundo, sino que se limpian y no se contaminan más con las cosas de este mundo. Tú y yo tenemos que alimentarnos con la palabra. Si Yahweh nos va a limpiar, estamos sucios y dice, yo los voy a limpiar, pero su palabra es la que nos va a limpiar, y para que su palabra nos limpie, yo tengo que alimentarme con esa palabra. Entre más yo me alimento con la palabra, esa palabra nos va limpiando. ¿Y cómo nos limpia? Porque la misma palabra dice que es la que nos redarguye de pecado. El Ruach HaKodesh es el que nos redarguye de pecado. Entre yo más la leo y entre más yo la escudriño, ¿a cuántos de nosotros nos ha confrontado su palabra? Es más, Pablo dice que el pecado cobró vida de él a causa de la Torá. Es por la Torá. Dice Pablo, dice que el pecado cobró vida sobre él. Y no porque la Torá sea mala, sino porque el momento de haber una ley o un mandamiento que te dice no harás esto, ese mandamiento viene y nos confronta y nos hace saber que estamos mal. ¿Cuánto lo entendemos? Es como la ley de una ciudad que dice que si te pasas un semáforo en rojo, esa ley establecida viene y te confronta, que en el momento en el que tú te la vuelas, si te vieron, ¿qué sucede? Mucho gusto en conocerlo, venga para que nos visite en la corte. Y es una multa, es un tiquete. Y esa ley o esa infracción cobró vida a causa de ese mandamiento. Lo mismo sucede, dice, no robarás, y ese mandamiento que dice, no robarás, el pecado cobra vida porque el momento en que se dice, no robarás, nos confronta. Porque en el momento que yo tomo algo que no es mío, ese mandamiento me confronta que estoy pecando porque estoy robando. ¿Cuántos entendemos? Y para eso Yahweh nos rescató. Y para eso tú y yo venimos a esta restauración. Es el resultado de caminar vidas delante de Yahweh. No es solamente su Torá que nos limpia, sino necesitamos entender que somos un agente delante del Padre. Y con esto quiero resumirlo, ya faltan, denme 5 minutos y con esto termino. Desde el principio del establecido para que fuéramos, Él nos escogió para que tú y yo funcionáramos como virreyes. Desde el principio de la creación, Él le dio autoridad al hombre. ¿Cuántos entendemos eso? Él le dio autoridad al hombre se le dio el dominio para que gobernara, para que sojuzgara la tierra, para que pusiera nombres a los animales, a las aves, a todas las cosas, para que dominara sobre ellos, para que ejerciera dominio sobre todos ellos. ¿Y sabes qué es lo interesante? Quien da el poder y la autoridad para ejercer ese dominio es aquel que gobierna sobre nosotros. Si Yahweh le dio dominio al hombre para gobernar, para juzgar la tierra, ¿quién fue? Yahweh. ¿Quién es el que tiene el dominio? Él. Y si Él nos da dominio a nosotros como el hombre, ¿quién es el que ejerce dominio sobre nuestras vidas? Es Él. No nosotros. Es el hacerlo. Él es el que tiene autoridad sobre nuestras vidas. Y necesitamos ese poder en nuestras vidas. ¿Qué necesitamos para tener ese poder? Es ser lavados, transformados por la sangre de Yeshua. Cuando vino los perdidos a la casa de Israel, Yeshua dice, quien no recoge conmigo, desparrama. ¿Sabes? Pastor Hugo decía esto, dice, con esto recogemos, pero con esto derrumbamos con los codos. Es así, ¿verdad? Yeshua dice, quien no recoge conmigo, ¿qué dice la palabra? Desparrama. ¿Sabes? Yo no sé qué tan correcto sea utilizar este término, pero mucha gente está anémica en un sentido que no tiene fuerza, de que no tiene el vigor, el empuje. Una persona que está anémica, vamos a llamarle espiritualmente,
es una persona que está débil. Necesita que la atiendan y no puede atender a otros. ¿Cuántos entendemos? Tú y yo tenemos que estar bien para poder cuidar de otros. Necesitamos no atender a otros. Si no podemos atender a otros es porque hay falta de fuerza en nuestras vidas. Una persona que está débil no puede tener cuidado de otros. ¿Cuántos entendemos eso? Una persona que está enferma, una persona que está débil, una persona que está anémica, es una persona que no puede atender a otra persona porque está débil, no puede tener cuidado de alguien más. Necesita tener cuidado de alguien más. Y muchas veces eso sucede dentro del reino de Yahweh. Dice, vamos a Romanos capítulo 1, versículo 16. Cuando no hay fuerza, no se puede extender, vamos a llamarle de esta manera, extender el reino de Yahweh. El reino de Yahweh se extiende donde hay poder, ¿dónde? En nuestras vidas. Dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Dice, pues es el poder de Elohim para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Dice, porque en el evangelio, la justicia de Elohim se revela por la fe, y para fe dice, como está escrito, mas el justo por la fe, ¿qué dice la palabra? Vivirá. ¿Quién es el que tiene poder? Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Elohim. ¿Qué necesitamos para tú y yo poder tener ese poder en nuestras vidas? Di conmigo, predicar el evangelio de Yahweh a otros. ¿Cuántos lo entendemos? David decía, devuélveme el gozo de mi salvación para que pueda compartir, dice, que los perdidos se conviertan a ti. David lo exponía de esa manera. Para muchos, vuelvo a repetir, no hay poder en una debilidad. El evangelio de Yeshua es el poder de Elohim, primero para el judío y para el griego, para todo aquel que en él cree. Y quien quiere tener o quien deseamos tener ese poder en nuestras vidas, lo vamos a encontrar, número uno, en predicar su palabra, para que por eso consiste el poder de Yahweh, porque el evangelio de Yahweh o el evangelio del reino consiste en el poder de la sangre de Yeshua. ¿En qué consiste el poder del evangelio? En la sangre de Yeshua. Y tú y yo necesitamos la sangre de Yeshua en nuestras vidas para poder poner esa fuerza en nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Cuando no hay esa fuerza, es porque tal vez no hemos entendido lo que la sangre de Yeshua ha hecho en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que cuando tú y yo podemos hablar y predicar a alguien más, y podemos predicar del mensaje del evangelio a alguien más, a una persona, y le puedes decir, sabes una cosa, yo quiero compartir algo contigo. Hay alguien que te ama y dio su vida por ti y derramó su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados, y esa sangre es la que te lava, y esa sangre es la que te rescata del medio del muladar de este mundo donde tú y yo nos encontramos, y esa sangre es la que te protege y te permite tener victoria en tu vida. Y cuando tú empiezas a compartir con esa persona, hay poder en lo que tú compartes, dice, porque ese poder de su sangre es el que puede cambiar y transformar la vida de otros. Es la sangre de Yeshua, es el evangelio, que ese es el mensaje de la salvación, es el mensaje de Yeshua, en la salvación es la sangre, el sacrificio de Yeshua que hizo por nosotros. ¿Y qué es lo que va a cambiar o qué es lo que cambió y transformó la vida de todos nosotros los que estamos aquí? Su palabra. La sangre y el sacrificio de Yeshua que Él hizo por nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Es su sangre que nos cambió. Si no fuera por su sangre, amados, tú y yo no estaríamos aquí. Dice la palabra, dice, porque costosa es la redención, dice, del alma. Dice, y nadie puede pagar por ella. Porque sabes, hay alguien que ya pagó y dio su vida por nosotros. Y ese alguien fue Yeshua, que entregó su sangre por amor a nosotros, para cambiarnos, para transformarnos, para sacarnos de nuestros vicios, de nuestros pecados, de nuestras iniquidades, para darnos una vida y una vida en abundancia. ¿Cuántos decimos amén a ello? Es por su sangre. ¿Y sabes qué es lo que las personas necesitan? Conocer la sangre de Yeshua. Esa sangre que puede cambiar y transformar la vida de otros. La mayor necesidad
de un ser humano, y siempre lo he dicho, lo vuelvo a repetir y no me voy a cansar de repetirlo, es el conocerle a Él que puede solucionar sus problemas. No es el trabajo, no es el aumento de sueldo, no es el que las cosas se arreglen en la familia, no es el que las cosas se compongan, es el conocer a Yeshua en nuestras vidas y en nuestros corazones, aquel que lo pueda todo. Así como David dijo, en Él esperaré y en Él me alentaré y en Él me esforzaré y cobraré aliento y cobraré fuerzas. ¿En quién? En Él. En nadie más. Él es el que tiene el poder para cambiar todas las cosas. ¿Cuántos decimos amén? Si no hay ese poder en nuestras vidas, no hay quien testifique de su palabra. Para que otros puedan escuchar el mensaje, tú y yo tenemos que testificar de Él. ¿Cuántos entendemos eso? Dice la palabra, dice, ¿y cómo irán y cómo escucharán si nadie les predica? ¿Cómo muchos otros vendrán al conocimiento y a la verdad del Mesías si no hay quien les predique la palabra de Yahweh? ¿Cuántos de nosotros, y yo le dije el miércoles, podríamos decirle al Padre, heme aquí, úsanos a nosotros? Que si alguien más vendrá y le conocerá a Él, le conocerá por nosotros. Que si alguien más conocerá el amor de Yahweh, lo conocerá por tu vida y por la mía, que podemos dar un abrazo de amor a aquellos que lo necesitan. ¿Cuánto lo entendemos? Es por nosotros. Sabes, la palabra dice que si desde los comienzos siempre ha estado la sangre de por medio. En todas las culturas, en todos los lugares, siempre está de por medio de la sangre. Si tú miras en Levítico, Levítico nos habla acerca de los sacrificios. Todo sacrificio que era presentado delante de Yahweh tenía que ser presentado un sacrificio de sangre. Y eran rociados, Levítico creo capítulo 7, Levítico capítulo 9, nos habla acerca de ello. Pero tú y yo podemos entender que los sacrificios eran de sangre. La ofrenda que trajeron a Caín y Abel, Caín se presentó una ofrenda de la tierra. Abel presentó un sacrificio de un animal. Cuando Yahweh hizo los sacrificios, tuvo que haber una muerte, un sacrificio de por medio para poder vestir al hombre con sus pieles. Cuando el hombre pecó, dice que se dieron cuenta que se estaban desnudos y proveyó pieles para ellos para que se cubrieran. Siempre hay tanto poder en la sangre de Yeshua para poder cambiar la vida de una persona. ¿Cuánto lo entendemos? Y tú y yo tenemos que recibir ese poder. Es predicar su palabra, hablar de su palabra, y que muchos otros vengan al conocimiento y a la vida de nuestro amado Mesías. Vamos a orar ahí donde vamos a orar donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, por tu instrucción, Padre Yahweh, en nuestras vidas. Gracias, Padre Yahweh, por tu enseñanza, por tu instrucción, Padre, a nosotros. Ayúdanos a entender, Padre, el gran poder, Padre, que hay en tu sangre. Que es tu sangre, Padre, la que es poder en nuestras vidas. Como Pablo decía, Padre, porque no nos avergonzamos, Padre, del Evangelio, sino que es poder de Elohim para aquel que cree. Padre, y hemos creído, Padre, en ese mensaje de tu salvación. Por medio de ese sacrificio, Padre, por esa sangre derramada por medio de Yeshua. Gracias, Padre, que tú nos has rociado por medio de tu sangre y nos has rescatado. Que nos has dado vida nueva. Y ayúdanos, Padre, a podernos conducir como pueblo escogido tuyo, como pueblo amado tuyo. Tu palabra dice, Padre, que el justo por la fe vivirá. Pero también tu palabra, Padre, nos enseña que nosotros le hemos vencido por medio del testimonio, Padre, de ellos y por medio de la sangre de Yeshua. Padre, ayúdanos a que por sobre todas las cosas podemos guardar nuestras vidas en testimonio. No solamente delante de aquí, Padre, pero allá afuera, Padre, donde es el mundo, donde nos desarrollamos, donde realizamos, Padre, nuestras labores.
Que muchos otros puedan venir, Padre, y anhelar, Padre, lo que tú tienes, lo que tú nos has dado. Por nuestro propio reflejo, Padre, de vivir una vida en ti. De que ya no vivo yo, sino que ahora tú, Yeshua, vives en nosotros. Ayúdanos a poder traer a otros a ti y que así brille nuestra luz, Padre, delante de los hombres. Que vean nuestras buenas acciones, nuestro testimonio de que somos verdaderos hijos tuyos. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. Yo creo que pongas tu mano en tu corazón ahí donde tú estás, Padre. Gracias, Padre Yahweh, por tu palabra que tú nos has hablado. Que tu palabra, Padre, pueda ser sembrada en la tabla de nuestros corazones y que podamos, Padre Yahweh, meditar en ella. Que a eso venimos, Padre, a esta restauración, para vivir vidas diferentes, para ser diferentes en este mundo, para dar testimonio de que somos verdaderamente hijos tuyos, de que permanecemos en ti y tú permaneces en nosotros. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Dice la palabra en el libro de Hechos, Hebreos, perdón. Todo lo que tú y yo podemos encontrar es por medio de su sangre, por medio de del sacrificio que Él ha hecho en nuestras vidas, en cada uno. Mira lo que, bueno, te lo voy a leer. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Dice, según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Cómo se purifican todas las cosas? Di conmigo, por medio de la sangre de Yeshua. Amén.